Bienvenidos a En el Registro, el nuevo programa de entrevistas de I24 News. Cada semana estaré hablando con expertos clave y tomadores de decisiones de Israel y de toda la región sobre los temas centrales que preocupan al Medio Oriente. Me complace presentar a nuestro invitado de esta noche, Eyal Hulata. Hulata fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel de 2021 a 2023. Sirvió en el Mossad durante unos 23 años, incluyendo en puestos de alto rango, y fue galardonado con el Premio de Defensa de Israel por acciones no especificadas. Hulata también es miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias El Jurata. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Feliz de estar aquí, gracias. Así que vamos directo al grano. Estamos exactamente a 2 meses después del final de la guerra en Gaza, al menos en su forma actual. En este momento, a pesar de las críticas internacionales e internas, ¿fue el resultado de la guerra favorable para Israel? Así que hablamos en un día donde las cosas parecen un poco más frágiles de lo que eran hace unas semanas, pero tenemos que empezar diciendo, sabes, puede parecer obvio, pero no creo que en este momento se considerara obvio que recuperamos a casi todos los rehenes. En el momento en que grabamos esto, hay un israelí, un gambili, Seinon al-Rahat, de quien estamos esperando sus restos. El hecho de que todos los rehenes, todos los que estaban vivos, regresaron, no es algo que deba tomarse a la ligera. Y creo que el acuerdo que el presidente Trump y sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, construyeron, el llamado Plan de 20 puntos, tiene muchas ventajas para Israel. Por supuesto, hay puntos complicados ahí. Naturalmente, uno debe preguntarse si podríamos haber conseguido mejores acuerdos o mejores condiciones antes de eso. Creo que hay muchos aspectos políticos en eso, pero ya es agua pasada y no es tan importante ahora. Creo que llegar a un alto al fuego en este momento, permitiendo no solo que los rehenes regresen, sino que ojalá también se inicie un proceso que permita algún tipo de nueva estructura en la Franja de Gaza, es favorable. Considero que esta es una forma de pasar de un conflicto militar a un acuerdo más estratégico y duradero. No parece estar al alcance en este momento. ¿Sabes? Tenemos que pensar quién va a desarmar a Hamas. ¿Ellos aceptarán desarmarse? ¿Cuándo? ¿Vendrá esta fuerza de seguridad internacional de la que el presidente Trump se enorgullece? ¿Quiénes servirán en ella? ¿Estarán dispuestos a desarmar a Hamas? ¿Cómo reaccionarán cuando haya disparos en la franja? ¿Cuál es la estructura para el gobierno civil en Gaza? Eso está en el plan de 20 puntos. Parecen estar un poco lejos, pero en general creo que la destrucción de las capacidades militares de Hamas se logró hace mucho tiempo. Pensé que podríamos haber avanzado antes de eso. Nuevamente, creo que recuperar a todos los rehenes es muy importante para nosotras como pueblo y nación. Así que, dada esta combinación, creo que tenemos una buena oportunidad hacia el futuro. Ahora necesitamos aprovecharla al máximo. Antes de continuar, sí quiero quedarme un momento en el tema de Gaza. Mira, tú no estabas en el cargo el 7 de octubre, pero fuiste el asesor de seguridad nacional en los 2 años previos a los ataques del 7 de octubre. Ahora, durante tu mandato, el Consejo de Seguridad Nacional evaluó que Hamas no estaba interesado en un conflicto. Entonces, ¿estás en posición de decir qué errores del gobierno en el que serviste contribuyeron a las condiciones que permitieron que ocurriera el 7 de octubre? Terminé mi función en enero del 23, 9 meses antes de la guerra. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel no presenta evaluación de inteligencia al gabinete. Así que la evaluación de que Hamas estaba disuadido no la hizo el Consejo de Seguridad Nacional, la hizo la comunidad de inteligencia. Pero esto no quiere decir que me sienta confiada y feliz con todo lo que pasó. Así me sentí en el gobierno anterior, que la política que implementó el primer ministro Bennett en ese momento fue ser muy proactiva contra Gaza y responder ante lo que él llamaba cada globo y cada cometa. Col balón, el col afifón. Yo pensé que esa era una buena política, pensé que responder adecuadamente cuando las cosas eran pequeñas era algo bueno que hacer. Yo no, ¿sabes?
Hay muchas cosas que tendrán que ser presentadas ante una investigación y espero que haya una investigación nacional para poner todo esto. Pero también pensé que su decisión de no permitir que el dinero en efectivo fluyera tan a Gaza como lo hacía antes, pensé que esa también era una buena política. ¿Fue suficiente? Probablemente no. Fue importante continuar y poner en marcha los planes en los que él insistió. Ahora ya todo es público. Un plan para decapitar a los líderes de Hamás. ¿Deberíamos haber impulsado esto con más rigor? Por supuesto, en retrospectiva, uno debe preguntarse qué debió haber pasado. No tengo idea de lo que pasó entre enero y octubre, pero parece que esto no sucedió entre enero y octubre. Hay varias cosas ahí. Lo que diré es que nuestro gobierno ha puesto mucho énfasis en observar todo el panorama cuando hicimos la evaluación de la situación y priorizamos las amenazas. El número 1 fue Irán, en prepararse para una incursión militar en Irán, y se puso mucho énfasis en esto. Líbano quedó en segundo lugar, porque el riesgo de guerra en Líbano y también el costo de una guerra con Líbano, si no estamos bien preparadas, era mayor que con Hamás. Hamás, de hecho, era la tercera prioridad. Creo, por cierto, que si un gobierno hubiera abordado adecuadamente las amenazas provenientes de la comunidad internacional, incluso si vienen de diferentes ámbitos, quisiera pensar que Israel podría conocerlo mejor, observando toda la situación y preparándose para algo que pudiera surgir de este caos. Compartiré algo personal. Muchas personas no duermen desde el 7 de octubre. Yo tampoco duermo por las noches, pensando en qué habría pasado si yo todavía estuviera en el cargo, qué habría pasado si nuestro gobierno todavía estuviera en el cargo. ¿Lo habríamos manejado mejor? Creo que hay muchas cosas que habríamos manejado mejor. Las posibilidades de que el tejido social de Israel no se rompiera habrían sido mayores, pero son consideraciones políticas. Quizá debería sentar a Bennett, Lapid o Gantz aquí para responder esas preguntas. Así que, desde el punto de vista de la seguridad nacional, siento que nuestra conciencia de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor era alta y el enfoque en Gaza era significativo. No, desearía que algunos de los procesos que iniciamos hubieran continuado después, pero incluso así, no estoy segura de que eso hubiera resuelto o permitido una manera adecuada de lidiar con esto. Sí, ya sabes. No hay cosas que no podamos responder. Muchas. La principal crítica es que el enfoque estaba tan centrado en Irán y Hezbollah que eso nos cegó un poco. En realidad, Si mencionas esto, ojalá hubiera habido suficiente enfoque en Irán y Hezbollah en el primer mes del nuevo gobierno. por Irán. Si este fuera el caso, también hubo alerta para otros ámbitos. No creo que ignoráramos Gaza por Irán y Hezbollah. Era necesario atenderlo. Creo que el nivel de preparación que heredamos al llegar en el verano del 21 no era lo suficientemente alto y definitivamente no estábamos lo suficientemente listas para esos problemas. Recuerda que este gobierno inició semanas después de Guardián de los Muros, un conflicto con Hamás que sucedió en mayo de 2021. El gobierno inició en julio. Quiero decir, si nosotros no vamos a profundizar mucho en eso, pero sí diré eso. Por ejemplo, la unidad 8200 dejó de monitorear los radios de Hamás en los 7 de octubre. Eso es una decisión militar, no es para ahora. Mencionaste a Irán como la principal amenaza. Dijiste en una entrevista reciente que después de la guerra con Irán, Israel, cito, no puede permitirse volver al punto de partida. En 1 o 2 años debe haber un mecanismo de finalización militar, político u otro. Entonces, ¿cómo se ve este mecanismo de finalización? ¿Qué debe suceder hoy respecto a Irán? Entonces, primero comencemos con el hecho, creo que la guerra de 12 días, la campaña israelí, por supuesto, con el desenlace estadounidense, Court Midnight Hammer era, creo que lograron quizá, si no todo, al menos la mayoría de lo que se pensaba que era posible lograr con un ataque aéreo en Irán. Y esto merece mucho reconocimiento. Israel tenía el nivel de preparación y el equipo necesario para eso. Y cuando llegó el momento adecuado, y la inteligencia lo sugería, ya no había razón para esperar más. Y el presidente Trump dio luz verde, yo apoyé eso. Creo que eso fue lo correcto en ese momento. Y CODIS, a los que toman decisiones y a los operadores que han hecho todo eso. Pero cuando eso terminó, debemos ser claros y desafortunadamente, sabes,
yo nunca criticaría a un presidente de Estados Unidos. Pero el problema nuclear de Irán no fue eliminado, fue gravemente dañado, retrasado significativamente. En este momento no hay enriquecimiento en Irán, lo cual es mucho, y no hay otras alternativas ni caminos. Pero Irán aún posee una cantidad desconocida de uranio enriquecido. Parte de eso podría estar cubierto de escombros, pero otra parte podría no haber sido guardada. Definitivamente no sé la respuesta. Satay sin eso. Espero que haya inteligencia constante y una investigación muy profunda sobre eso para que sepamos dónde está y la capacidad de Irán para instalar las centrifugadoras que todavía tienen en algún lugar y continuar el enriquecimiento de ese uranio enriquecido no contabilizado. Eso es una amenaza significativa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hoy? Creo que primero debemos entender las opciones desde esta perspectiva. El peor escenario es que Irán pierda el control. Israel debería saber esto y definitivamente necesita poder saberlo y no sorprenderse con ello. Entonces, tenemos todo lo necesario, todo lo que necesitamos para volver a intentarlo y realizar otra incursión militar. Y estoy segura de que hay un alto nivel de preparación para ese fin. Creo que este es el peor caso en cuanto a que Irán intente lograrlo, pero no es un escenario muy probable. Irán debe saberlo. Si lo intenta, Israel y Estados Unidos atacarán si buscan una bomba. Después de todo lo que ha pasado, ya no hay garantías. La tercera. La segunda opción, que desafortunadamente creo que es lo que Irán está intentando hacer, es esperar a que termine el mandato de Trump. No harían esto ahora, seguro piensan eso en 3 años. Cuando el presidente Trump se vaya y llegue un nuevo presidente, sin importar quién sea o de qué partido venga, no será tan favorable para Israel como lo fue para el presidente Trump. Eso no considera la nueva doctrina de defensa de Israel, que ahora hace cumplir las líneas rojas antes de que sea tarde. No pensé eso, pero estoy de acuerdo. Pero la pregunta que Irán se hará es, ¿Estados Unidos de América y el nuevo presidente le darán a Israel el respaldo necesario para atacar en Irán? Porque definitivamente necesitamos ser proactivos en todos los frentes, incluso en Irán, pero cuando ataquemos Irán necesitamos la aprobación de Estados Unidos. Podemos atacar en Líbano sin pedir permiso, definitivamente podemos atacar Gaza sin aprobación, o Siria, o cualquier otro lugar. Irán es un caso distinto, sobre todo si requerimos un ataque de sustitución. Estoy segura de que Irán lo sabe. Y a eso diré que Israel tiene una ventana de 3 años que necesitamos usar de manera muy, muy inteligente. Debemos prepararnos y quizá actuar antes de que termine esa ventana. Pero hay otra opción y es poner toda la presión que el presidente Trump pueda ejercer sobre los países y forzar a Irán a ceder y renunciar a todas sus capacidades. Es sencillo exigir que Irán no enriquezca, ya que actualmente no lo hace. Cuando Irán dice que no puede renunciar al enriquecimiento, en realidad no tienen nada a lo que renunciar porque los sitios ya están destruidos. Y una vez que se reanuden, definitivamente las inspecciones intrusivas, entonces el material será contabilizado de una forma u otra. Creo que hay una fuerte presión de campaña sobre Irán que ahora no existe. Debemos ser sinceras, no se aplican las sanciones implementadas en el mecanismo de retroceso. Irán exporta ahora más petróleo que en cualquier otro momento, creo, desde la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, alrededor de 3.5 millones de barriles al día. Esa es una cantidad enorme de petróleo que Irán está exportando en este momento, mientras están violando todas las sanciones, así que definitivamente necesitamos aprovechar bien este tiempo. Ojalá Israel aproveche esto y coordine la presión con Estados Unidos para poner a Irán en su lugar. Ponerlos en una posición en la que no puedan estar ganando tiempo como creo que están intentando hacerlo. Hay escasez de agua, hay escasez de electricidad y se avecina una gran escasez de alimentos en Irán. Ahora están en el punto más débil en el que han estado y no tienen un programa de enriquecimiento. Ahora es el momento de presionarlos muy, muy fuerte usando una amenaza militar, como lo ha demostrado Israel, y con los estadounidenses podemos lograrlo, y tratar de alcanzar un desmantelamiento concreto y total del programa nuclear iraní mientras el presidente Trump aún esté en la Casa Blanca. Porque, ¿sabes? No sé qué pasará después. Así que están jugando a 4 tiempos, Israel está jugando en contra. Necesitamos jugar contra el tiempo. Desafortunadamente. Lo que siento es que en todos los frentes Israel también tiene la costumbre de jugar con el tiempo. Hablemos de otro de estos frentes.
Líbano. El gobierno israelí decidió entablar conversaciones económicas con el gobierno libanés. Mientras parece haber una trayectoria paralela de escalada que podría incluso llevar a un conflicto total con Hezbollah, ¿cómo afectan estas conversaciones a esa otra trayectoria? No estoy segura de poder responder esa pregunta. Me sorprendió, como creo que a muchos otros, ver un compromiso directo entre un funcionario israelí y un funcionario libanés. Bueno, yo coordiné Irán, la negociación sobre la frontera marítima con Líbano. No teníamos compromisos directos con los libaneses, era un tabú. Estamos hablando de un país enemigo y trabajamos mucho para asegurarnos de que las demandas militares que teníamos sobre la frontera marítima fueran aceptadas. Sentí que lo hicimos bien, por eso me sorprendió el compromiso directo con el gobierno libanés. Si esto es parte de un esfuerzo que crearía condiciones para que el gobierno libanés sea más fuerte y desmantele militarmente a Hezbollah. Me alegraría saber si este es el plan y esto es lo que se va a hacer. No estoy segura de que esto esté sobre la mesa. Yo sería más, ya sabes, si necesito sopesar las opciones. Creo que la opción de otra ronda de conflicto con Hezbollah en un futuro cercano probablemente es más probable que no en lo que respecta a Hezbollah, porque no veo que el gobierno libanés esté haciendo lo que se espera de ellos en cuanto a desarmar a Hezbollah. Y tampoco veo que haya presión política sobre ellos. Si tuviera que, ya sabes, sugerir cuáles son las cosas que Israel debería hacer para crear o ejercer presión sobre el gobierno libanés, creo que tal vez el compromiso directo sería una de las cosas que esperaría antes de hacer algo, antes de ver acciones concretas por parte del gobierno. Ese es un gran premio, permitirles reunirse con un funcionario israelí de esa manera. Pero de nuevo, estoy segura de que hay más cosas detrás de escena de las que no estoy al tanto. Y me gustaría esperar que esto sea parte de una maniobra diplomática realmente fuerte que haga que el gobierno libanés haga lo que se espera de ellos. De lo contrario, Israel tendrá que actuar. Sí, quiero cambiar de tema por un momento muy brevemente hacia Rusia. Hasta la caída del régimen de Assad en Siria, Israel mantenía un canal abierto de diálogo con Moscú y coordinaba sobre Siria. Así que bajo este nuevo régimen en Siria, los rusos todavía están ahí. Pero Israel también lo permite, Israel se está permitiendo ser más crítico con Rusia hoy en día que en el pasado. Bueno, tiene que hacerlo. Y ese proceso comenzó desde el inicio de la guerra en Ucrania, no solo por las acciones aquí definitivamente. Cuando Irán empezó a apoyar a Rusia en la guerra en Ucrania, incluso hacia el final del tiempo que fui asesora de seguridad nacional, el tono hacia Rusia cambió significativamente. Porque no pueden tener el palo en ambas manos. No sé si esto se traduce bien al inglés, pero en cualquier caso, no pueden ser... Necesitaban hacerlo. Sí, exacto. No pueden apoyar ni recibir apoyo de los iraníes. Y también esperar que Israel sea cuidadoso o considerado con sus necesidades. Quiero decir, esto no funciona así cuando Israel está viendo las cosas desde nuestra perspectiva clara de seguridad nacional. Sobre lo que pasa en Siria, creo que debemos ser serios sobre nuestros intereses y prioridades. El hecho de que Ahmed al-Shahra esté manteniendo a los iraníes fuera es definitivamente algo bueno. Pero necesitamos asegurarnos de que este sea realmente el caso y que Hezbollah no pueda operar en Siria bajo las narices de al-Shahra. O tal vez con su apoyo o haciendo la vista gorda. Cuando Khalil Kijani, el asesor de seguridad nacional de Irán, ni siquiera puede volar sobre el espacio aéreo sirio, creo que es muy poco probable. ¿Y tú? Es muy poco probable. Pero es posible que mientras hablamos de esto, la milicia iraní, que también está en Siria, pueda traficar armas hacia Hezbollah mientras se mueve en Siria. Eso no está tan controlado como quisiéramos que estuviera. Vi un informe que Irán pudo transferir alrededor de $1.000 millones a Hezbollah desde la Tercera Guerra Libanesa. No lo llamamos así, pero eso es lo que fue... Desde enero de este año, ¿verdad? Eso es mucho dinero. ¿Cómo llegó a Hezbollah? ¿Cómo contrabandearon $1.000 millones al Líbano? Aunque todo debería estar cerrado, ellos encuentran cómo hacerlo y eso me preocupa. La segunda cosa, por supuesto, es la influencia turca. Definitivamente.
hay una mayor influencia turca en Siria de la que Israel debería esperar. No me sorprendería si hay agentes del Servicio de Inteligencia Exterior de Turquía, el Servicio de Inteligencia Exterior de Turquía, en Siria constantemente, tal vez incluso cerca de nuestra frontera. Eso no es necesariamente algo bueno y también hay más informes al respecto. Israel tiene un interés y creo que un compromiso importante de asegurar el modo de vida de las comunidades judías en el sur de Siria. Es importante no solo porque necesitamos una zona segura en el sur de Siria, sino porque Israel necesita ser, creo, no solo empático, sino también proactivo en la defensa de nuestros aliados. Y definitivamente debido a la importancia de esto para la comunidad judía aquí en Israel. Así que todo esto exige participación y creo que hubo una participación israelí muy seria con los sirios. Parecía que esta participación no lo logró, o sea, definitivamente no se llegó a un acuerdo, de lo contrario lo habría habido. Y acusé a Israel de obstaculizar el regreso de todos. Y por supuesto, Israel está acusando a Al-Shara. Y ya sabes, como siempre, en este juego de culpas, la verdad definitivamente no está solo de un lado, pero si un presidente sirio se encuentra por primera vez en una visita en la Casa Blanca, y esto no se usó para obligarlo a aceptar cosas que están en el interés de Israel y para llegar a contra algún tipo de acuerdo de seguridad, ahí se perdió otra oportunidad. Solo sé lo que sé y sigo lo que sigo, pero desearía que hubiéramos podido usar una palanca diplomática tan grande que el presidente Trump le informara a Ahmed al-Shara cuáles son las expectativas sobre él para acá, para que podamos estar en una situación más estable. Israel no necesita guerras interminables en ninguno de los frentes, definitivamente no en Siria. Durante décadas, Siria fue la frontera más tranquila entre nuestras fronteras y deseo que vuelva a ser así. Sí, como mencionas, Ali Larashini no puede sobrevolar Siria. Esto debería haberse aprovechado a nuestro favor y siento que hay una oportunidad ahí que se nos está escapando de las manos otra vez. Espero estar equivocada, pero no parece que seamos capaces de controlar esto en absoluto. Voy a mostrarte 3 imágenes y después de cada una, muy brevemente, solo di lo primero que te venga a la mente. Así que echemos un vistazo a la primera imagen. Estos son los hutíes en Yemen. Bueno, ya sabes, enemigos radicales. Diría que fue otra oportunidad perdida. Esto debían resolverlo otros, no Israel ni Estados Unidos. Los estadounidenses no manejaron bien a los hutíes a lo largo de los años. Y ahora tenemos un enemigo que se ve así, armado de esa manera y con misiles balísticos que pueden alcanzar cualquier ciudad en Israel. Mira, creo que como con Gaza hay problemas ajenos, pero solo Israel realmente actúa en Gaza. No podemos conseguirlo. Ese también es un problema egipcio, pero tenemos que seguir adelante. Esto está a 2000 kilómetros Gaza, a 200 metros. No, está entre los primeros 7, pero tiene similitudes. Veamos la siguiente imagen. Este es el rey Abdalá II de Jordania. Sí, bueno, ese es un rey que desafortunadamente no actúa ni mantiene su reino como un rey. Desafortunadamente, creo, Jordania y la fragilidad de Jordania y la influencia iraní en Jordania. No es nuevo, pero en los últimos 2 años se ha intensificado mucho y amenaza la seguridad nacional de Israel. Creo que representa una amenaza para el rey. Ojalá él actuara con más firmeza. Cuando decidió declarar ilegal a la hermandad musulmana, fue una decisión valiente de su parte. Supongo que realmente sentiste el peligro muy, muy, muy cerca de él, pero él tiene muchas, muchas amenazas con las que debe lidiar y desearía que también valorara más la importancia de la colaboración con Israel. Para su seguridad física, pero también para la seguridad económica de su reino. Muy interesante. Y veamos la última foto. Este es Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos, presidente de Egipto, y Naftali Bennett reuniéndose en Sharm el-Sheikh en 2022. Esta foto me llena de orgullo. Yo estaba en la sala. No aparezco en la foto porque los funcionarios públicos estábamos sentados del otro lado de la cámara. El hecho de que estos 3 líderes se reunieran a plena luz del día, con banderas detrás de ellos, se parecía en ese momento a lo que yo pensaba que era la culminación de un nuevo enfoque hacia Israel. Esta es la verdadera normalización, que estas 3 figuras se sienten juntas.
Se suponía que esto sería el comienzo del futuro, pero esto no continuó. El Foro N, GIA, que se reunió unos meses después, nunca volvió a reunirse. Creo que esto estuvo bien. Hubo otra reunión entre el primer ministro Naftali Bennett y Su Alteza, el jeque Mohammed bin Zayed. Pero el hecho de que no se haya reunido con el primer ministro Netanyahu después de eso, incluso antes de que comenzara la guerra, creo que es significativo y debemos ser conscientes de esto. Sin embargo, el jeque Mohammed bin Zayed no rompió la relación con Israel incluso cuando comenzó la guerra. El embajador sigue aquí, nuestro embajador sigue allá. Ojalá también fuera cierto para el presidente Sisi, porque no hay embajadores permanentes ni en el Cairo ni en Tel Aviv con Egipto. Pero deseo que podamos restaurar este ambiente en Medio Oriente muy, muy pronto. Es fundamental para la estabilidad, seguridad y prosperidad de los países pragmáticos de la región. Desafortunadamente, eso es todo el tiempo que tenemos esta semana. Gracias de nuevo, Eyal Hulata, por tu tiempo y perspectivas. Acompáñanos la próxima semana. En On the Record encuentra el episodio de hoy y anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.